Walter, no sé. Aló, uno, dos, uno, dos. ¿Me escuchas bien? ¿Tú me escuchas bien? Yo he escrito desde hace rato y nada que
Bueno, buenas tardes o buenos días todavía, perdón, son las 11:55 de la mañana. Vamos a trabajar en este momento nuestra charla sobre técnicas de control aplicables a la revisoría fiscal. Para esta charla nos va a acompañar el amigo Walter Sánchez. Walter es contador público de la Universidad Francisco de Paula Santander, de acá de la ciudad de Cúcuta, pedagogo conceptual, ¿sí? Especialista, perdón, magíster en pedagogía, especialista en desarrollo intelectual y educación de la Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual, Alberto Merani, magíster en educación y docencia de la Universidad de Manizales, ex Contralor Municipal de Villa del Rosario, consultor educativo en temas de contabilidad y contaduría, catedrático de varias universidades desde hace ya unos 30 años, autor de libros como Control Interno Conceptual y Práctico, Teoría del Control y otros temas educativos y contables. Nuestro compañero Walter Sánchez, le doy la bienvenida a este amigo del camino que desde el año 85 venimos trabajando, venimos lidiando con toda nuestra profesión y hoy nos trae un tema que él sabe manejar muy bien y que ha convertido también en una parte de sus líneas de investigación que tiene que ver fundamentalmente con el control. Amigo Walter, bienvenido, que tengas un buen día. Buenos días, apreciado Carlos Alberto. Sabes que me alegra mucho verte en la distancia, a pesar de la pandemia que nos está privando del placer y la alegría de darte un fuerte abrazo, estrecharte. Y como lo acabas de decir, somos unos amigos y unos hermanos de la vida. Realmente, pues, el hecho de haberte conocido a vos junto con otros colegas en este trasegar por la profesión ha sido una de las más importantes, quizás la enorme, la mayor ganancia de nuestra vida. Realmente me honra tu amistad, haberte conocido y te ofrezco una gran admiración porque sé de tus calidades como persona, como ser humano y como profesional. Realmente para mí significa mucho tu amistad y la de todos esos colegas que conocí desde que ingresamos a la vida gremial y académica de nuestra profesión. Por ahí hemos ganado mucho y todos los que se han perdido de este tipo de actividades no saben, no tienen idea de lo que se han perdido, porque realmente las amistades duran para toda la vida y nosotros no nos vemos regularmente, menos ahorita con esta pandemia, pero nos estimamos, nos apreciamos, nos queremos y nos apoyamos. Bueno, entonces, pues yo lamentablemente no tengo cámara aquí a la mano porque mi hijo tiene por allá la cámara también estudiando virtualmente, entonces ha habido dificultades. Pero para decirlo de manera muy coloquial, pues no es mucho lo que se pierden. Ya les voy a mostrar una fotografía de cómo estamos ahorita o hace algunos años, porque la mejor foto que tengo es de cuando tenía 1 año. Entonces, por ahí hemos sido como muy regularmente dotados por la naturaleza. Vamos a hablar de técnica de control. Realmente, primero pues agradecerle a los organizadores del evento, en particular al colega y amigo o amigo y colega Luis Fernando Martínez Sierra por tener la osadía de atreverse a considerar mi nombre. Le agradezco mucho la invitación y trataré de hacerlo, quedar lo mejor bien que pueda, lo que esté a mi alcance. Y antes de, pues también agradecerles al Consejo Nacional de Contadores Públicos, desearles una larga presencia en la vida de nuestra profesión, ya que estamos tan acéfalos de representación y de lucha y de liderazgo, porque incluso nosotros ya nos volvimos mayores y las cosas no cambiaron mucho. Quiero, esperando que la actividad me salga lo mejor posible, quiero dedicarle esta charla al entrañable amigo y colega Guillermo Antonio Reyes Duque, un colega y un amigo Ave María ejemplar que lamentablemente se fue muy joven, muy joven. Ahorita el 26 de diciembre del año pasado falleció en el departamento de Caldas.
Guillermo, yo creo que Guillermo, como le decíamos con cariño, tío Rico, fue el colega que le subió el estrato a la profesión desde el movimiento estudiantil. Por eso le decíamos tío Rico. A vos, tío Rico, te quiero dedicar esta charla. Te recuerdo con gran cariño, con eterna gratitud, y realmente tu huella en la profesión fue enorme, grande. Bueno, vamos a hablar de técnica de control. Yo en la actualidad tengo que agradecerle no solamente la invitación a las personas que lo hicieron posible, sino también agradecerle a la Universidad Central, que es la entidad que ahorita me acoge. Estoy de docente de tiempo completo allí y la Universidad Central me ha dado el permiso para poder asistir aquí a este evento. Ahorita tenía clases y entonces pudimos lograr esa anuencia de la Universidad Central, que ha sido una universidad siempre generosa con el gremio. Esto es lo que yo he logrado hacer. Ahí está mi dirección de la Universidad Central, wsanchezc1@ucental.edu.co. Ya Carlos leyó, ahorita estoy incursionando, Carlos Alberto y todos los demás colegas, en temas de pedagogía afectiva. Entonces me quiero dedicar los próximos 20 años a eso. Quiero enseñarles, con el permiso de ustedes, mi producción intelectual, mis hijos intelectuales, porque ya les voy a justificar la razón de mostrar esta producción intelectual. Este fue mi primer hijo. Este es un hijo que tuve con otro hombre, pero pues a mí siempre me han gustado las mujeres, pero lo tuve con otro hombre. O sea, lo escribí con Gerson Grajales Londoño. Se llama Contabilidad Conceptual e Instrumental. Para mí, el mejor y único libro que existe conceptual de contabilidad en el mundo. Lamentablemente, los profesores de contabilidad no lo usan. Es más, algunos ni siquiera lo conocen. Pero bueno, así es la vida. Va en 5ª edición. Y ese libro supera, pero por miles y millones de kilómetros, el pseudomarco conceptual de los IFRS. En el 2011 me publicaron este libro. Contabilidad Conceptual está en 5ª edición de 2017. En 2011 salió este libro, Valores Contables, que es el único libro que hay para enseñar ética en contaduría pública y no estándares. Y en el 2017 tuve la oportunidad de parir este libro, este hijo cognitivo, del cual me siento muy orgulloso, Teoría del Control, porque pues es un aporte de un contador. Ustedes saben lo que han depositado en nosotros la universidad. Los depósitos en algunos casos son escasos, regulares, en otros son muy buenos, pero realmente aquí hay un esfuerzo de investigación y de reflexión de más de 5 años que en mi rato libre logré hacer, y terminé este libro que salió en el 2017, va en 1ª edición todavía. En el 2019, mi maestro de pedagogía, Miguel de Subiría Samper, me dio el honor, mejor dicho, para mí eso es una cosa impresionante, y me invitó a que junto con otros colegas escribiéramos este libro de pedagogía conceptual, Una puerta al futuro de la educación. Y en el 2021 nació este hijo, ¿Qué aprender, qué enseñar en contaduría pública? Esto está recién salido del horno. Y este, todavía más recién salido del horno, también edición 2021. Para mí es el único libro que existe sobre teoría de la auditoría en el mundo. Soy muy atrevido a decir eso, pero pues no conozco, y pues lo que he leído, sobre todo a Mauss y Charaf, desde hace 50 años exactamente, que fue la traducción de ese libro icónico, Filosofía de la Auditoría, ellos reclamaban que hubiese una teoría de la auditoría. Y nunca se escribió. Y luego, leyendo una excelente traducción de un documento fantástico que tradujeron el maestro Rafael Franco y el maestro Jesús Alberto Suárez, de unos daneses, ellos también incluso citan a Mauss y Charaf y reclaman por la inexistencia de una teoría de la auditoría. Yo estoy muy orgulloso de esta producción intelectual, porque realmente creo que he llegado a un punto de afinamiento de lo que es la auditoría, sus características, todo el concepto lo tengo desarrollado allí. Estos 2 libros acaban de salir este año. Este libro de qué aprender y qué enseñar en contaduría pública es para profesores y estudiantes. Es un libro de didáctica, es el único libro que existe eso también en el mundo, de didáctica para contaduría pública.
Entonces, si se dan cuenta, mi enfoque es muy educativo y muy conceptual. ¿A quién le debo eso? Yo no sé por qué no está esta cosa aquí, hombre. A ver, espérame un segundito porque es que hay algo que no traje acá. No sé por qué no me aparece acá, pero voy a buscarlo en otra parte porque es que lo que yo he hecho no lo he hecho porque sea muy inteligente. Y permítame, yo le muestro a quién le debo todo esto que yo he podido hacer. No sé por qué no me quedó ahí en esa presentación. Yo, con el permiso de ustedes, lo voy a hacer porque sería muy irrespetuoso no hacerlo así. Yo lo que he hecho, lo he hecho gracias a mis maestros, Voy a enseñárselos porque si no, pues sería una falta de respeto a la mía hacer eso así. Un segundito. Caramba, no voy a buscarlo aquí así muy fácil. Voy a buscarlo aquí. Qué pena con ustedes. Esto no es protocolario, no es lo más indicado, pero voy a enseñarle a mis maestros. ¿A quiénes debo haber hecho este logro intelectual? De esta manera, pero pues es un acto de honestidad el que quiero tener yo. No, esta no es mis maestros. Caramba, qué pena con ustedes, pero no puedo abstenerme de hacer esto. Estaba seguro que lo había grabado allí. Bueno, todos estos logros intelectuales son gracias a mis maestros, porque uno no hace nada solo, uno hace porque alguien deposita en uno semillas. Entonces le enseño a mis maestros. Esto es un privilegio que me doy yo, pocos se lo pueden dar, porque yo tengo las fotos de mis maestros. Tengo mi primer maestro del pregrado, Julio César García Contreras. Él nos cambió la vida académica a nosotros en el pregrado y por eso lo tengo en esa lista. Luego de conocer al maestro Julio César García, conocí al maestro Rafael Franco Ruiz, el maestro de todos nosotros, ¿cierto? Realmente para mí, como le digo a mis estudiantes, todos los días me canso de decir, no me canso de decir eso, es el más eximio contador público que nosotros podemos conocer y que hemos conocido, incluso desde Alaska hasta Argentina. El error de Rafael fue haber nacido en Colombia. Y luego hace 20 años conocí a este supermaestro también, este es mi maestro Miguel de Zuviría Samper, el creador de pedagogía conceptual y que me enseñó hace 20 años que toda la inteligencia es aprendida y me enseñó a pensar conceptualmente. Y por pensar conceptualmente es que he escrito todos esos libros en mis ratos libres, porque solamente lo he escrito en mis ratos libres. No he tenido tiempo más sino ese. Entonces a estos maestros les debo yo lo que soy intelectualmente, incluso en algunos casos como persona. Se lo quería enseñar porque es que no que yo sea muy inteligente, simplemente tuve la suerte de elegir maestros y que esos maestros fueran muy generosos conmigo. Bueno, muy bien. Ahora sí sigo con mi presentación. Y en pedagogía conceptual aprendemos a trabajar así. La agenda que vamos a desarrollar es la siguiente. Tengo una didáctica afectiva, una didáctica cognitiva y una didáctica expresiva. En la didáctica afectiva tengo tres frases que son la protéctica, la irónica y la mayéutica. ¿Qué es lo que intento en la didáctica afectiva? ¿Qué es lo que se intenta en pedagogía conceptual? Crear un escenario actitudinal favorable a lo que voy a trabajar. Y luego en la didáctica cognitiva trabajamos lo meramente cognitiva, conceptos básicamente. ¿Listo? Y en la didáctica expresiva aprendemos a usar el conocimiento, porque el conocimiento es para usarlo, si no, no tiene ningún sentido. ¿Vale? Bueno, muy bien. Entonces, avancemos con esta agenda. La teoría sin práctica es inútil. La práctica sin teoría es peligrosa. Eso lo dijo George Osawa y creo que por ahí hay otras referencias a otros posibles autores, pero yo tengo esta para citar aquí. Realmente, como lo digo yo en el libro Teoría de la Auditoría, el fundamento teórico que en la formación de la auditoría en Colombia desde hace 60 años acá ha sido ninguno. Y esa práctica sin teoría es peligrosa. Las consecuencias no se ven más porque no queremos verlas. Y si las vemos,
¿cierto? La observamos en las quiebras, en las crisis, observamos esa práctica sin teoría que es peligrosa. Pero como le digo a mis estudiantes, yo les enseño teoría a ustedes, pero la teoría sin práctica es inútil, ¿cierto? Nosotros lo que tenemos que tratar de abordar es ese proceso. En esta semana han habido muchos eventos sobre revisoría fiscal y uno de los problemas que hay es la falta de teorización en los temas medulares de la revisoría fiscal. Como no hay teorización, entonces la mayoría se van, ¿por qué? Por las normas. ¿Sí? Y yo le decía a mis estudiantes de ayer y de hoy acerca de un evento que tuvimos en la Universidad Central el lunes pasado, este lunes, debatiendo sobre las propuestas normativas para la reforma de la revisoría fiscal. Y entonces yo le decía a los muchachos, mire, cuando estudié eso se habló. 5 años después se seguía hablando, 10 años después se seguía hablando, 15 años después se sigue hablando, 20 años después se sigue hablando y todavía se sigue hablando. No. Y a mí me preguntaba algún directivo de la universidad, profesor, ¿tiene algún aporte para el Consejo Técnico en lo que tiene que ver con la reforma al Estatuto de la Revisoría Fiscal? Yo le iba a decir, no, pues lo único que tienen que hacer es aprender teoría del control. ¿Por qué? Porque hay carencias en esa parte formativa, ¿sí? Hay personas que pueden no saber ni tener una idea de diccionario nada más acerca de lo que es control. Y sin esos fundamentos teóricos estamos en nada. ¿Cuál es el otro problema? Entonces, a raíz de la baja formación en teoría del control, ¿cierto? Porque aquí yo, pues que sepa, que recuerde, el único colega, el único maestro que abordó esas reflexiones teóricas alrededor del control fue el maestro Franco, pero es una visión de él, ¿cierto? De resto nadie más. Y cuando usted busca bibliografía sobre eso, consigue muy poco. Es decir, los desarrollos no están en el campo de la contaduría, los desarrollos están en otros campos. En otros campos disciplinares y en otros campos profesionales, pero no en el campo nuestro. Y entonces, el único que fue capaz de trascender eso y de tener algunos desarrollos fue el maestro Franco. Pero eso es su desarrollo, es su posición y del resto vino pegándose a esos planteamientos. Yo recién, hace 4 años, pues vengo y planteo mi apuesta a la teoría del control. Pero lo cierto es que no hay una buena dotación en elementos teóricos alrededor del control. Y a raíz de eso, entonces, ¿qué es lo que hace la universidad en general? No solamente aquí, sino también en otros lados. Dar placebos cognitivos. ¿Qué es un placebo cognitivo? Es algo que lo saca uno de un afán nada más y a eso acudimos la mayoría de profesores, a dar placebos cognitivos. Yo le pregunto a todos mis estudiantes, a ver, díganme qué es la depreciación. Y todos me explican cómo es la depreciación. Pero no me dicen qué es la depreciación, ¿vale? Y también pregunto, ¿qué es la partida doble? Y me explican cómo funciona la partida doble, pero no me dicen qué es la partida doble, que incluso hay que corregir, no es partida doble, es la contabilidad por partida doble, ¿vale? ¿Y de qué está llena nuestras mentes? De placebos cognitivos. Una de las discusiones y diferencia que tengo con mis estudiantes es lo siguiente, que ellos creen que las opiniones que traen de la calle y que son coloquiales en la calle son las mismas de la universidad y en algunos casos son así. ¿Por qué? Porque lo mismo que aprendió un muchacho de bachillerato comercial acerca de lo que es la partida doble, es lo mismo que le enseñan en el SENA, se lo ratifican allá y lo convencen de eso, y es lo mismo que se enseña en la universidad acerca de lo que es la partida doble. Qué pena, pero eso no es la partida doble. Se debe decir que es la contabilidad por partida doble. Y entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros nos lleguemos a los conceptos, no a placebos cognitivos, no a nociones, no a definiciones instrumentales o definiciones funcionalistas. Porque cuando uno dice la partida doble es la igualdad entre débitos y créditos, lo que está es haciendo una definición de carácter funcionalista. Y esa sé que es un placebo cognitivo que lo saca usted del afán. Pero eso no es un concepto. Entonces, yo estoy aterrado porque de hace más de 50 años un colega estadounidense lanzó una frase acerca de los conceptos increíble que en todos los libros yo la cito, de William J. Butler. ¿Y cómo es posible que nosotros nos sigamos enseñando eso y que nos enseñe eso? Y desde la década del 80 del siglo pasado, en Toben y todos esos, Stephen Seck, todos han reclamado que se enseñen conceptos, pero no se enseñan conceptos, los verdaderos. No sé si serán verdad los conceptos que yo planteo, pero por ahora
apreciados colegas que me escuchan, no ha habido ningún académico que me diga, Walter, estoy de acuerdo con tus planteamientos, estoy en desacuerdo. No ha habido ninguno, ¿cierto? Por lo tanto, pues el libro sigue ahí funcionando en un círculo muy cerrado y la mayoría no se les enseña teoría del control, no se les enseña. Entonces la idea es esa, que nosotros, yo lo que planteo es que nosotros no podemos abordar las discusiones sobre las técnicas si no abordamos la dotación conceptual, porque la dotación conceptual semeja a cimientos, a las estructuras sobre lo cual crece lo demás, porque lo demás es instrumental. Lo demás es instrumental, lo demás es del hacer. ¿Para qué? Para que no ocurra lo que nos plantea Osawa. La teoría sin práctica es inútil y la práctica sin teoría es peligrosa. Y así es peligrosa. ¿Por qué? Porque lo que uno ve en el ejercicio profesional es una cantidad de cosas, pero terribles, obscenas. Por eso los empresarios tienen serios cuestionamientos frente a la práctica de la revisoría fiscal o frente a la práctica de la tradicional auditoría financiera, ¿vale? Hay muchos reparos y frente a eso pues tenemos que nosotros salir al corte. Muy bien. Entonces, ¿qué planteamos? Pues yo, para hablar de técnicas, primero tengo que plantear qué es lo que yo concibo sobre control, sobre el concepto de control. Porque la técnica va en la parte inferior ya. La técnica es de carácter instrumental, la técnica del hacer. Y entonces aquí, pues, menos mal que estamos lejos, muy lejos, porque voy a plantear algo que para mis amigos directos, a los cuales admiro y quiero mucho, ¿cierto? Yo me estoy deslindando. Incluso me deslindo de mi maestro, a quien quiero, respeto y admiro mucho, y que siempre lo reconozco como mi maestro, el maestro Franco. Voy a tratar de deslindarme de él, porque un discípulo debe tratar de igualar o superar a su maestro. Yo no sé si he llegado hasta por allá, todavía no, pero pues no me afana ninguna de esas cosas. Pero creo que voy a plantear algunos elementos que son discordantes con las ideas previas que ustedes tienen. Y yo voy a plantear lo siguiente. Primero, vamos a hablar qué es el control. Muy rápidamente les voy a enseñar el concepto de control. ¿Para qué? Para después abordar si son posibles las técnicas de control en el ejercicio de la revisoría fiscal. Bueno, esto para mí, por ejemplo, esto es fantástico. Yo me he ofrecido durante 10 años en la universidad a mis estudiantes y a mis compañeros profesores. Solamente un profesor se ha interesado en este magnífico invento que ustedes ven allí. No lo que escribo, no. A eso que ustedes ven ahí se llama un mentefacto conceptual. Todo lo que usted necesita saber sobre un control se puede sintetizar en ese ideograma. Y una persona que no conteste esas 4 preguntas de los 4 puntos cardinales que ven allí, no tiene claro el control, ¿vale? Entonces, ¿qué me interesa de este concepto? Me interesa este concepto, lo que ustedes ven a la izquierda de la palabra control, ¿cierto? Allí uno ubica las características del concepto. En la parte superior, en el norte, uno identifica la naturaleza del concepto. ¿A qué familia, clase, especie o género pertenece? A la derecha encuentra usted hermanos del concepto, pero que son diferentes. Y en la parte inferior va a encontrar usted las clases de ese control. Por lo tanto, en la parte inferior debería estar la palabra técnica, pero aún no la tengo allí, porque es una hipótesis lo que voy a plantear yo ahora en adelante. ¿Listo? Entonces, miremos, ¿cierto? Esto es bastante largo para uno decir por qué el control no es lo que nos han enseñado, sino que el control para Walter Sánchez, es mi verdad, es un sistema de regulación ambiental. Y esta palabra ambiental nada tiene que ver con lo verde, con lo ecológico. Nada. Simplemente es el entorno en general. Eso para mí es el control. Bueno, muy bien. Y luego yo me pongo a hacer abstracción, una operación intelectual que se llama isoordinar aquí a la izquierda y me pongo a buscar las características del control. Y inicialmente me encontré 4 que son pura teoría. 4. Una, el control es integral. No es descubrimiento mío, simplemente esto es un planteamiento que desde hace más de 25 años le escuché al maestro Franco. El control es integral. Esto es decir, el control
cubre la totalidad del sistema que estaba siendo objeto de su acción regulatoria. Porque, entre otras cosas, yo aprovecho para decirles, el control, ¿qué hace el control? Lo que hace el control es regular. Eso es lo que hace el control regular. Y entonces su acción regulatoria en la característica de integralidad dice que el control cubre todo, que nada le está vedado, que ese sistema objeto de su acción regulatoria debe estar amparado en su totalidad. ¿Listo? Eso desde el punto de vista de la cobertura. Ahora, desde el punto de vista de la oportunidad, también un planteamiento del maestro Franco, ¿cierto? El control es permanente. Es decir, el sistema que está siendo objeto de la acción reguladora del control está vigilado de manera permanente. ¿Por qué? Porque hay unos fenómenos externos como la incertidumbre, como el cambio, que no avisan. Y el cambio, pues ya tenemos la característica, el cambio es permanente. La incertidumbre es una cuestión horrorosa como la que estamos viviendo actualmente, ¿cierto? Si por algo estamos sufriendo hoy es por la altísima incertidumbre, casi que total, ¿cierto? Y más aquí en Colombia con los dirigentes que tenemos, ¿cierto? Por lo menos en Estados Unidos dieron un paso de avanzada y respirando para tener un presidente diferente. Entonces, en virtud de esos fenómenos externos, el control tiene que estar siempre atento, siempre. Pero también hay fenómenos internos que le obligan al control a estar activo siempre. ¿Cómo qué? Como la tendencia al caos o a entropía a la que están sometidos los sistemas. La incertidumbre que nosotros los seres humanos le propiciamos a las empresas, la impredecibilidad del recurso humano al interior de las organizaciones. Ya las investigaciones que han hecho varias firmas de auditoría transnacional han demostrado que el 76% de las empresas son víctimas de fraude. Increíble. ¿Sí? Y entonces, frente a eso, el control debe ser permanente. Es permanente. Porque el debe es una opción, no, es permanente. Característica número 2. Característica número 3, también cito acá de donde bebí, fue del maestro Franco, ¿cierto? Y de otros autores, pero esto lo tengo de hace 25 años. El control es autónomo. El control es un sistema que aprende del sistema que lo alberga qué es lo que más le conviene. Y es muy jodido ese control, y me disculpan la palabra. ¿Por qué? Porque una vez aprende qué es lo que al sistema que él vigila más le favorece, se rancha ahí y no se mueve. Salvo que el sistema que lo acoge aprenda nuevamente, como nos ha de pasar aquí a nosotros. Cuando aprendamos a vivir en una nueva normalidad, el control llegará ya a aprender. Entonces, el control es autónomo también en el sentido de que, ¿qué? De que no puede obedecer a interés de unos o de otros, que el único interés que él es el que determina qué hacer. Y la analogía que tengo perfecta para esto es la del padre de familia. Un padre de familia puede que se equivoque, pero él es autónomo en decidir qué hace con la crianza de sus hijos y qué hace con el funcionamiento de su hogar. Ni el bienestar familiar, ni nadie le puede decir a uno cómo es que uno debe criar a un hijo, porque... Y como le digo yo a mis estudiantes de pregrado, porque ahorita se inventaron una cosa, no sé quién fue el genio de ese, que los estudiantes evalúan a los profesores. ¿Cómo les parece? Entonces yo le pregunto, yo no he escuchado todavía a un papá que el 31 de diciembre le diga a sus hijos, hijos, ¿será que me equivoqué en algo este año? ¿Sí los quise como los tenía que querer? ¿Sí les di las cosas que querían? No, señor. Uno se puede equivocar, pero uno tiene la autonomía de regular la operación del sistema llamado hogar de acuerdo a su bien o mal parecer, pero es la autonomía. Así como la autonomía que ha de tener un gerente en una empresa. Si él no tiene autonomía para fijar sus criterios, sus planteamientos, no está en nada. Cuarta característica, el control es neutral. El único interés que tiene el control es la sobrevivencia y continuidad del sistema que lo aloja. Es el único interés que tiene. Es el único interés que tiene, nada más. La sobrevivencia y continuidad del sistema que lo alberga. ¿Y por qué? Porque la empresa es un escenario de conflictos donde hay muchos intereses.
al interior. Y al exterior sí que más todavía. Todo el exterior, el Estado, la competencia, los clientes, la sociedad, todos con intereses, todos. Y por dentro los empleados, los accionistas, el gerente, la señora de los tintos, el señor de los... Todos tienen intereses y cuotas de poder. Y todos son jalando para un lado y para el otro. No, señor. El control dice, no, mijito. A ver, aquí lo que me interesa, y es una mirada que debemos tener los contadores públicos, porque a los contadores públicos solamente trabajamos en empresas. Y nosotros debemos ser los primeros super amigos de las empresas para que ellas sobrevivan. Porque sin que las empresas sobrevivan como sistema, pues estamos en nada. Entonces, la neutralidad del control está en ese enfoque. El control debe velar por la sobrevivencia y continuidad del sistema que lo alberga, del sistema que está regulando. Nada más. Y entonces podríamos traer nosotros aquí una sección que se ha tratado de mantener en el ejercicio de la contaduría pública. El interés que se debe velar o el interés primero de la revisión fiscal es el interés común o el interés colectivo. Eso es lo que se debe velar. Y ahí está la puja y la pelea ideológica que nosotros debemos enfrentar. Y finalmente, esta es la última proposición que yo encontré que me ha llenado de mucha satisfacción por la formulación en sí, por un lado, y segundo, porque hasta ahorita a uno se preguntaba, oiga, ¿y cómo se instrumentaliza? ¿Cómo se vuelve de carne y hueso el control? Cuando usted llega, o sea, si a usted le dicen, bueno, diseña el sistema de control interno, ¿cómo lo diseña? ¿Qué hace? ¿Qué entrega? Pues el maestro Franco es testigo como ninguno acerca de esa estafa que le hicieron al Estado en la década del 90, del 93 al 2000, vendiendo una cantidad de culebreros de todas las profesiones, menos contadores públicos, sistemas de control interno por la naciente ley 87 del 93. Pero a pesar de eso, esos culebreros tuvieron una intuición muy importante que uno no observaba. Lo único que me alegro es que por lo menos los contadores, a partir de su ingenuidad, pues no estafamos a las entidades públicas diseñando sistemas de control interno sin saber. Pero entonces, ¿cómo se instrumentaliza? ¿Cómo se vuelve de carne y hueso el control? Esta teoría. Y entonces surge esta proposición que es supremamente potente. El control se instrumentaliza a través de la información. Y cuando nosotros damos información, ¿cierto?, al sistema, él empieza a actuar. ¿Y empieza a qué? A regular, bajo las características estas que le acabo de mencionar: integralidad, permanencia, autonomía y neutralidad. ¿Vale? Y ahí está el juego. O sea, para mí, yo lamento mucho que mis pares, profesores, no trabajen este concepto. No sé, que lo lamento mucho. ¿Por quién? Por los estudiantes. Porque no podemos seguir enseñando cosas pues anacrónicas. No. Para mí estas son las características del control, ¿vale? ¿Y de quién se diferencia el control? Se diferencia de la evaluación y se diferencia el seguimiento. Es decir, para Walter Sánchez existen 3 sistemas de regulación ambiental: el control, la evaluación y el seguimiento. Y de una vez nosotros decimos, estos no son iguales, los 3 son diferentes. Háganse cuenta, usted coloque una mano al frente suyo y mire los 3 dedos de la mitad, son de la misma mano. Sí, son de la misma mano, pero los 3 son diferentes, incluso sirven para actividades diferentes, ¿cierto? Para señalar, para hacer fuerza, para colocarse el anillo de matrimonio. Son diferentes, uno tiene más fuerza que el otro. Son de la misma mano, pero son diferentes. Es decir, nunca fueron ni son sinónimos control, evaluación y seguimiento. Y ahí han habido unos problemas terribles. ¿Por qué? Porque se supone, y esto es una hipótesis que tiene muchos adeptos, pero una baja defensa, una baja sustentación argumental, que la revisoría fiscal es una institución de control. Se plantea eso. El maestro Franco es supremamente líder de eso y radical en sus posiciones. Pero entonces, ¿por qué? Como él mismo lo ha denunciado, ¿por qué desde el siglo pasado, en vez de enseñar control, se ha enseñado evaluación? Ahí el problema gravísimo, ¿cierto? Gravísimo. Porque me hace recordar el caso de un niño de la costa atlántica, un pueblo por allá, que hace años salió la noticia. Un marrano le comió sus genitales. ¿Y qué le tocó a la mamá y al papá?
criarlo como si fuera una niña. Y entonces, cuando ya el niño creció, empezó a sentir la diferencia y le tocó explicarle qué es lo que había sucedido. Así nos pasa a nosotros. O sea, se supone, y eso es una hipótesis por validar, ¿cierto? No va a entrar en esa discusión de que la revisión fiscal es una institución de control, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué en la universidad se enseña evaluación? Muy pocas especializaciones de revisores fiscal que se enfoquen directamente en el control existen, porque la mayoría se enfocan en la evaluación. Y el problema es que no dotan de conocimiento para dirimir una cosa de la otra. Entonces, de una vez uno dice, la evaluación no sirve para controlar. El seguimiento no sirve para controlar, ¿vale? Pero mire que los tres hacen lo mismo. Los tres lo que hacen es regular. ¿Y dónde se diferencian? En las características. Yo creo que si estos conceptos se enseñaran en la universidad, nuestro ejercicio sería más sustentado. Y aquí ya yo planteo estas clases de controles que hay, que son dos grandes clases, y de ahí para allá yo desarrollo estos planteamientos. ¿Listo? Entonces, les invito a lo siguiente. Mantengan en la memoria RAM estas características: integralidad, permanencia, autonomía, neutralidad e información, ¿vale? ¿Por qué? Porque a partir de eso aquí llegó a lo siguiente. Menos mal que estoy lejos, porque si no, mis amigos, a quien quiero mucho de la profesión y gremialista y del gremio, me pueden linchar. Muy rápidamente le muestro las características de estos clases de controles. Listo. Bueno, entonces, listo. Como que, tenemos que hablar sobre técnicas de control, entonces yo me hago la pregunta elemental: ¿qué es una técnica? Que es un problema, o sea, que uno, yo hoy estaba dictando clases de lo que se llamaba en lo que se llama en la mayoría de universidades auditoría 1 y no, auditoría 2. Entonces se supone que ya han visto auditoría 1. Y les pregunté, bueno, muchachos, díganme qué es la razonabilidad. Y no me supieron contestar. Y hagámonos la pregunta, preguntémosle a otro colega, ¿qué es la razonabilidad? Tratan de explicárnosla, pero no la tenemos clara. Entonces, pues yo más o menos tenía algunos elementos, algunas nociones sobre técnica. ¿Listo? Entonces, yo me voy a buscar al diccionario, que es un libro de consulta obligatorio, que dice, mire, lo consulté el 2 de marzo, antier. Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte. Conjunto de procedimientos y recursos. ¿Vale? ¿Listo? Eso es. Y entonces, para como ese, el diccionario de la RAE, ese es como tan parco, ¿cierto? Entonces, yo me fui al diccionario universal, al de San Google, ¿cierto? Las técnicas son esencialmente formas de hacer las cosas, métodos para lograr un resultado. Son importantes en todos los campos de la actividad. Sin lugar a dudas, también tienen importancia en la administración, aun cuando se han inventado relativamente pocas técnicas administrativas importantes. ¿Cómo le parece? Entonces, las técnicas son formas de hacer, métodos para. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pienso yo? Yo me pregunto, ¿existen técnicas de control? Entonces me seguí guiando por San Google. No crean que yo lo di únicamente pues como, es todo un acto de fe nada más, ¿cierto? Un acto de fe que obviamente tiene una intención, una intención semántica con todo lo del auditorio, ¿cierto? No es la verdad, simplemente quiero generar controversia, discrepancia y a ver si nosotros por fin hacemos operaciones de pensamiento finas alrededor de nuestro ejercicio. Yo busqué, ¿existen técnicas de control? Y San Google me mostró, las técnicas de control administrativo son metodologías que recopilan y utilizan información para evaluar el desempeño de los diferentes recursos organizativos, como los humanos, físicos, financieros y también la organización en su conjunto, a la luz de las estrategias organizativas perseguidas. Y miren, cómo una mente ligera, liviana, pasa encima de esta definición funcionalista y pasa por encima de la palabra evaluar el desempeño, ¿no? Si es control, no evalúa. Si evalúa, no es control, ¿vale? Pero eso es lo que encontré de técnica de control.
¿vale? Entonces, mire que las técnicas, como vuelvo aquí al anterior, son formas de hacer las cosas, métodos para, ¿listo? Entonces, yo me pregunto, pues, ¿existen técnicas de control? Y a partir de este concepto que he trabajado y de la reflexión teórica, yo podría pensar aquí hipotéticamente que no existen técnicas de control en el campo de la contaduría, en el campo del ejercicio de la revisoría. ¿Por qué? Porque no cumplirían alguna. Con que no se cumpla alguna de estas características, sale del ámbito del control. Si no cumple alguna de estas características, sale del ámbito del control. ¿Por qué? Porque la acción que se propone hacer no tendría la característica de permanencia, porque tendríamos que esperar los resultados, ¿cierto? Para ello. Bueno, entonces ahorita tenemos algo muy interesante que se llama tecnología y de la cual viene planteando el maestro Franco hace rato, pero hace rato, pongámosle poquito, 20 años, y que ahí en Medellín un colega muy acucioso, muy inteligente, como es el apreciado amigo y colega César Arenas, ¿cierto? Sí tomó todos sus planteamientos teóricos del maestro Franco y los convirtió. Pero miren que todo eso que es instrumental tecnológico actúa después de, no al momento, a pesar de que se pudiera instalar un aplicativo, pero usted no puede trabajar sobre supuestos, sino sobre realidades, ¿cierto? Usted no puede trabajar sobre hipótesis, sino sobre verdades ya. Y en ese caso, la técnica de control, ¿cierto? Actúa no cumple lo de la permanencia, no cumple lo de la oportunidad, porque sería después de qué, de que ha habido una acción por parte del administrador, por parte del gerente, por parte de la junta directiva. Entonces, desde esa perspectiva, para mí, no existen técnicas de control que se puedan utilizar en el ejercicio de la revisoría fiscal. Y sí existen muchas técnicas de evaluación y de seguimiento. Porque el control es más un sistema, a pesar de que estos tres son sistemas. Pero la reflexión teórica que yo he hecho, ¿cierto? No le he encontrado acá en las infraordinadas, porque aquí deberían estar, no le he encontrado yo sitio para las técnicas. No le he encontrado sitio para las técnicas, ¿vale? La evaluación actúa sobre resultados y el seguimiento actúa sobre actividades, ¿vale? Pero el control actúa a través de la disposición de información de manera estructural. Entonces, pero como todos los colegas que están acompañándonos no pueden quedarse aquí con este palmo de narices en el sentido de la hipótesis mía de que no existen técnicas de control para el ejercicio de la revisoría fiscal, ¿cierto? Entonces yo les traigo una propuesta. Los algoritmos heurísticos para el ejercicio de una práctica que no es de control, pero se la voy a plantear así, que podría servir para el control financiero, que es uno de los campos más importantes para el ejercicio de la profesión en el campo de la revisoría fiscal. Esto lo tengo presente, gracias, y el apreciado director Luis Fernando Martínez no me desmiente, ¿cierto? A partir de la experiencia que se tuvo con una embrionaria empresa que lamentablemente no prosperó, que se llamaba Investigar Consultores. Y en esa época Luis Fernando, que era el revisor fiscal, logró a partir de un modelo financiero o matemático advertirle al Metro de Medellín acerca de sus posibilidades futuras en la parte financiera, ¿cierto? Eso fue ya hace casi 20 años. Y entonces se demuestra que se puede haber algún tipo de anticipación, es decir, al mirarse al futuro. Pero yo dudo que haya posibilidades de técnicas de control que cumplan en la característica de permanencia. Entonces, para eso, yo estoy trabajando, y es lo que trabajo en mis clases con los estudiantes, la metodología de la didáctica operacional a través de la formulación de algoritmos heurísticos. Esta era una práctica que existía en el siglo pasado, pero que se enseñaba como tallado en piedra. Es decir, se enseñaba era a usar, porque lamentablemente se hace es
haga y haga, nada más, sin un sentido. Eso, así fue el problema de la enseñanza, en este caso de la evaluación, de la auditoría. Entonces yo les voy a plantear un algoritmo heurístico, se lo voy a enseñar para que ustedes vean más o menos cómo nosotros podríamos subsanar esos problemas de la hipótesis mía, en el sentido de que no existen sistemas de técnica de control para el ejercicio de la responsabilidad fiscal. Ya se la voy a enseñar, un segundito. Bueno, entonces esto pues yo lo trabajo así, se llama didáctica operacional y lo que enseño a los muchachos es a formular algoritmos heurísticos. ¿Qué es un algoritmo? La palabra pues es muy hasta dura, ¿cierto? Para un algoritmo es un conjunto de actividades lógicas, ordenadas, secuenciales, dirigidas a alcanzar un objetivo. Pero lo que pasa es que superan a la concepción de los procedimientos. Los algoritmos no son tallados en madera. Entonces, ¿qué es lo que uno relata allí? Entonces, yo, por ejemplo, planteo que esos elementos de carácter financiero de las empresas son claves y medulares, y que la acción del revisor fiscal en ese campo debe ser bastante fuerte, sin descuidar las otras, pero bastante fuerte. Entonces, yo le digo le dije a mis estudiantes, formúlenme un algoritmo para hacer control financiero. En esta época, cuando eso, que no recuerdo aquí el año, 2017. En 2017 recién salía el libro Teoría del Control y tenía el escozor en mi mente acerca de si esto se podría calificar como control o no. Tenía el escozor. De todas maneras, los estudiantes hicieron el trabajo, pero cuando yo miro la cualidad de permanencia que debe tener el control como sistema de regulación, yo digo, no, no es posible. Entonces, de todas maneras, se los quiero enseñar para que ustedes tengan una herramienta en el sentido de cómo uno hacer prácticas de control financiero para ayudar a las empresas a que sobrevivan y tengan continuidad. Entonces, miren lo que hay aquí, una secuencia de actividades. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la tercera son las generales, que incluso los muchachos allí creo que no tuvieron acierto, pero yo dejé que la metieran allí porque es un proceso de aprendizaje. Entonces, miren la tercera actividad. Priorice los objetivos que estén completamente enfocados a aspectos financieros importantes, como pueden ser los presupuestos, los costos y gastos, los ingresos, planes de inversión, política contable de financiación, entre otros. Entonces, miren que hay una secuencia de actividades, un derrotero para hacer, pero esto no está tallado en piedra, que es el problema que nos enseñó a nosotros la auditoría. No, no, no. Esto varía de acuerdo a las condiciones y características de la empresa, de los tiempos, de las circunstancias, todo, pero es un mínimo, ¿cierto? Por eso es un algoritmo heurístico, es decir, creado, inventado, imaginado. Y luego, si la empresa tiene política financiera, sigue el siguiente paso. De no tenerla, sugiere la formulación de estas. Y entonces, puede que no tengan políticas financieras. ¿Y por qué se necesita que la empresa tenga políticas financieras? Porque eso es el criterio de comparación. ¿Vale? Consulte antes qué antecedente tiene la entidad relacionados con su ámbito financiero, para que esto sirva como punto de partida del control a realizar, como por ejemplo la consulta de informes de control financiero pasado. Y la mayoría de empresas no tienen informes de control financiero. El maestro Franco en la especialización en revisoría fiscal en la Universidad de Medellín les pedía a todos sus estudiantes en esa época, finales de la década del 90, del siglo pasado, elaborar unos trabajos estupendos sobre control de estrategia, control financiero, una cantidad de documentos buenísimos que lamentablemente eso pues quedaron allí un poco perdidos porque eran documentos muy interesantes o por lo menos apuestas muy valiosas. Pero yo les digo, la mayoría de empresas necesitan aportes en planteamientos de control financiero, la mayoría. ¿Y quién los vende? Casi nadie. Identifique cuáles sistemas de información tiene la empresa para la protección de datos financieros. Bueno, séptima actividad, analice y califique la información recibida en los pasos anteriores con el fin de establecer una hipótesis acerca de la situación financiera de la empresa. 8. De acuerdo a la hipótesis anterior, establezca, coordine y administre un plan adecuado que cubra todos los aspectos financieros de la empresa.
Noveno, verifique el estado actual de la empresa para generar efectivo. Esto lo hace mediante el uso de un instrumento de control que puede ser el estado de flujo de efectivo. Esto es muy importante. Esto hay que tenerlo allí. ¿Para qué? Para mirar para dónde va la empresa. Creo que esa fue las proyecciones que hizo el apreciado colega Luis Fernando Martínez con Investigar Consultores para mirar cómo iba a ser su comportamiento de ingresos en el futuro. La actividad 9, ahorita, aquí voy a grandes pasos, ¿cierto? La actividad, miren todo lo que hay en la actividad 9 nada más para eso. Es increíble, ¿cierto? Todas las actividades que se pueden hacer. Actividad 10. Verifique que la ejecución financiera de la empresa está acorde a lo inicialmente planeado mediante el uso de presupuesto como instrumento de control. Actividad 11. También tenga en cuenta los aspectos no financieros de la empresa que influyen significativamente en el comportamiento de las actividades financieras, con el fin de identificar cuáles de estos aspectos provocan variaciones negativas y qué se puede hacer para controlarlas. Y 12, emita el respectivo informe, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, aquí hay una secuencia, por lo menos una bitácora, para que un revisor fiscal se dedique a la parte financiera que es tan clave y a partir de unas prácticas que no estrictamente estén esperando los resultados, sino como en el caso del estado de flujo de efectivo proyectado, uno puede anticiparse y decir, oiga, mire, vamos bien, vamos regular en lo que tiene que ver con los presupuestos y con otras prácticas de control financiero en lo que tiene que ver con inversiones, con el manejo del efectivo. Porque de otra manera, pues nosotros vamos a esperar, como ha sido la costumbre y como es lo más sencillo y más fácil, esperar los estados financieros de cierre de año. ¿Para qué? Para decir que la empresa tuvo pérdidas. Algo que todos los empresarios lo saben desde junio, julio, agosto, septiembre. ¿Por qué? Porque ellos saben cómo va a terminar un año. Y no tiene sentido que nosotros sigamos diciendo con 6 meses de anticipación, con 6 meses de retraso, perdón, que la empresa tuvo pérdidas o que tuvo estas pingües ganancias, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo tenía para compartirles hoy. Lo más fácil para mí hubiera sido salir corriendo, huir, pero pues yo también quise plantearles esto a ustedes, a mis colegas, ¿cierto? Sé que voy a ganarme ahí una serie de reconvenciones, pero pues primero la verdad, eso le aprendí a mis maestros y esta es una posición teórica, ¿cierto? Que le estoy desarrollando. Puede ser que esté liviana, puede ser que carezca de argumentación, pero básicamente me apoyo en los planteamientos de la teoría del control. Yo les agradezco mucho la atención, espero haber sido claro y quedo expuesto a ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Walter. Me parece esencial lo que nos has presentado. A mí me parece que la teoría que nos mencionas, esa definición de control, es una definición que nosotros no podemos olvidar. Creo que como fuiste mostrando, allí habían algunas coincidencias con los desarrollos, por ejemplo, que ha hecho el profesor Jack, el profesor Rafael. Te cuento algo, o les cuento algo. ¿Quiénes tienen preguntas? Estamos aquí atentos a las preguntas que le quieran hacer al profesor Walter Sánchez, que él está muy dispuesto a respondérselas. Bueno, hacerle una pregunta, yo me voy a atrever a hacerle una pregunta al profesor, y es la siguiente. Cuando tú nos dices, no todavía se ha formado la parte técnica del control, pero ¿qué tal si observamos de pronto algunos elementos que se han venido proponiendo desde un tiempo pasado, en el sentido, por ejemplo, de utilizar los indicadores, ¿cierto? Que no se espere a que se terminen los periodos, sino que a medida que vayan desarrollándose las actividades de las organizaciones, esos indicadores financieros, indicadores ambientales, indicadores sociales,
indicadores de todo tipo en las empresas nos vayan mostrando qué puede pasar dentro de la organización. Sí, Carlos. Sí, esa parte es muy importante, pero mira que incluso el maestro Franco siempre lo planteó desde el siglo pasado, ¿cierto? Final del siglo pasado y quizás unos añitos antes, ¿cierto? Él habla de los tableros de control, ¿cierto? Que es un mecanismo muy interesante, pero mira que la alimentación de esos tableros de control va a provenir de los sistemas de información de la empresa y en la mayoría de los casos ha de ser resultadista, ¿sí? Y sobre los resultados lo que opera es la evaluación, no el control. ¿Qué es lo interesante aquí? Por eso yo creo que sería viable, pero vea, para hacer control se requeriría sobre todo que un contador haga proyecciones a través de modelos matemáticos y financieros para anticiparse al futuro. Porque es la única manera, Carlos, que a mí un oráculo, es decir, un contador público me diga, como se lo dijo investigar consultores al Metro de Medellín, dentro de tantos años, en el mes tal, ustedes van a entrar en situación de cesación de pagos y van a tener que liquidarse. Y eso lo hizo a través de un modelo matemático y financiero, ¿cierto? Eso fue una acción, pero de un gurú, una persona que miró, ¿cierto? Al futuro. Entonces los tableros de control pueden ser una herramienta muy útil, pero van a estar ellos riñendo con la característica de la permanencia, porque no van a ser permanentes, sino van a estar esperando que salga el resultado que emita la empresa y no al tiempo. Y ahorita los sistemas lo permiten, pero uno anticiparse a eso, la única manera de anticiparse para interpretar un resultado es a través de modelos económicos, de modelos financieros, de modelos matemáticos. De otra manera, nosotros no podemos trabajar bajo hipótesis, ¿cierto? Y de todas maneras va a ser ¿qué? Resultado. El tablero va a estar, el tablero de control va a estar alimentado por resultados, lo que ya fue. Esa es la limitación. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, hagámosle otra. Yo me sigo inventando preguntas. Bueno, porque es que estamos cerrando de una de las cosas que nomás nos gusta a nosotros dos, sí, ¿cierto? claro. No nos vamos a ir aquí dejando Sí. las cosas, sabiendo que tenemos un público también que yo creo que está interesado en lo que estamos conversando. Sí. ¿Qué te parece cuando hablamos entonces de esa reforma que le hicieron al control fiscal en Colombia, que entraría pues lógicamente dentro de todo este tema de control, en la parte de la prevención y el control concomitante? Ajá, es la reciente reforma, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿por qué? Porque o sea, ustedes saben, por eso yo coloqué ahí la lámina de mis maestros, ¿cierto? El siglo pasado, en 1991, los genios del asesores que legislaron a la Asamblea Nacional Constituyente acabaron el control previo, ¿cierto? Y le quitaron un elemento que tiene que ver con la permanencia, ¿cierto? Que es anticiparse, ¿cierto? Esto es para anticiparse. No hay cosa más aburridora que uno vaya caminando por allí, se tropiece y se caiga y que un amigo le pregunte a uno, ¿oíste, caíste? Y no, me tiré, ¿cierto? A uno tienen que avisarle. Entonces, en el 91 acabaron el control previo, ¿cierto? Y yo recuerdo que en esa época las entidades públicas y los funcionarios públicos eran preocupados y asustados porque desaparecía la Contraloría. Fue la cosa más paradójica, porque ellos no sabían qué hacer en adelante ya solitos. ¿Vale? Bueno, y se quedó el supuestamente nombre de control posterior, ¿cierto? Eso es mentira, no existe control posterior, el control es permanente y tampoco existe control integral, no, el control es integral, ¿vale? Bueno, entonces ya vimos los resultados de ese desastre de haber quitado a la Contraloría el problema, la acción de control previo, porque como bien lo planteó el maestro Franco, vos recordás, él lo plantea allí y después casi que no ha vuelto a conversarlo así, que el control para que sea control tiene que ser coadministrativo y ahí ya hay una limitación para el ejercicio de la responsabilidad fiscal desde el punto de vista filosófico. Porque antes, cuando estaba la Contraloría antes del 91, era casi que coadministrativo. El problema no fue del modelo, sino el problema fue de las personas que eran delincuentes, ¿cierto? Entonces, listo, seguimos con control posterior.
desde el 91 para acá. Y ahorita, ¿qué es lo que intentan? Recuperar parte de lo que sea el control previo. Es decir, lograr un poquito de oportunidad. Porque ¿de qué nos servimos nosotros que este señor Lyon, señor entre comillas, de Sucre, se haya robado 5.000 millones de pesos, ¿cierto? Y después la Contraloría se dé cuenta y el hombre devuelva 2.500 y se quedó con 2.500 millones. ¿De qué nos sirve eso a nosotros? De nada. A la sociedad no le sirve eso para nada. Entonces, por lo menos ahorita están tratando de lograr esa concomitancia en el sentido de estar alerta. ¿Para qué? Para evitar que se lleven todo el dinero, por lo menos, ¿cierto? Eso es lo único. Entonces, la intención es noble y apenas coincide con la teoría, en esos elementos de la oportunidad. El control, para que sea control, tiene que ser permanente, si no, no sirve. Está cerrado tu micrófono, Carlos. No, bueno, Walter, fue un gustazo haber estado contigo, haberte escuchado, que te sigas transmitiendo a nuestros colegas esos grandes conocimientos que has venido desarrollando en todo este tiempo. Tú no eres nuevo en esto de la contaduría. Imagínese que yo lo conocí a usted en 1985 en el segundo Congreso Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública. Ya tenemos algunos añitos encima, pero aquí estamos y aquí continuamos, ¿cierto? Y te agradezco mucho, te agradezco a nombre del Consejo, Consejo Nacional de Contadores Públicos, el haber participado en este 21º Congreso Colombiano de Contadores Públicos con tus conocimientos, con tu tranquilidad, con tu personalidad, ¿sí? Y es algo muy loable que hayamos estado pues en esta transmisión. A todos quienes nos acompañaron, muchísimas gracias. Gracias, y nos Carlos. seguimos esperando en el resto del día en las demás actividades que tenemos en esta comisión, que por cierto les aviso que a las 2 de la tarde, pues yo creo que vamos de pronto 2:15 más o menos, de 2 a 2:15 vamos a estar empezando nuestras conferencias. La conferencia central que viene a las 2 de la tarde es con el profesor Rafael Franco Ruiz, y luego nos iremos a un panel que va a ser el encuentro con la academia, donde hemos invitado a 5 compañeras, 5 colegas espectaculares de todo ese 80%, 70% de mujeres que hay en nuestra profesión, y nos van a hablar muchas cositas que tienen que ver con la parte académica. Va a ser muy interesante ese panel ahora a las 4 de la tarde. Y a las 5 los estamos invitando a un panel por comisiones. En nuestra comisión, que es la de control organizacional, vamos a tener a Marco Machado, Francisco Reyes Villamizar, Rafael Franco Ruiz, Jaime Hernández, que van a hablar sobre control organizacional. Listo. Entonces, muchísimas gracias a todos por su presencia, por su participación, y hasta las 2 de la tarde que nos vemos. Listo. Muchas gracias. Bueno, feliz día. gracias. Hasta luego, Carlos. Un abrazo. Chao.